Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Y me acompaña esta noche Ángel Urbina. Él es profesor de la Escuela de Economía. Así es. De nuestra Facultad de Economía de la Universidad del Zulia. Bienvenido, Ángel. Hola, Gabriel, de nuevo. Y vamos a conversar sobre los paraísos fiscales y los papeles de Panamá. ¿Qué son los papeles de Panamá? Los papeles de Panamá son una serie de papeles. Solamente son aproximadamente como más de 100,000 referencias que están allí sobre lo que son diferentes transacciones a lo largo y ancho de todo el mundo, en donde se rememora reciente lo que fueron los Wikileaks y que fue la transferencia de información desde lo que son los diferentes organismos del Estado norteamericano de espionaje con el resto del mundo y eso salió a la luz pública. Pero comparado con lo que son estos Panama Papers, como también se le denominan en el mundo, eso de Wikileaks quedó un tanto disminuido porque era solamente un Estado funcionando alrededor del mundo, y aquí es todo el mundo funcionando alrededor de un solo elemento. Ahora, en específico, ¿a qué se refiere ello? Se refiere a lo que es la existencia de los llamados paraísos fiscales. Para los no entendidos traigo una rápida referencia para todos entendernos. Todos crecimos en un barrio, en una esquina, en unas cuestiones así. Y anteriormente, aunque muchos pongan en duda ello, existía algo que se llamaba el cochinito, en donde tus padres te daban una mesada semanal y entonces uno gastaba una parte y la otra parte le iba guardando porque, bueno, después le iba a comprar una rosa a una muchacha que no le gustaba, un dulce, iba a ir al cine y entonces iba apartando, te daban un bolívar, tú apartabas un medio y tú ibas metiendo allí en el cochinito en medio a la semana. Ocurría que de vez en cuando en tu casa, por X razones, tu mamá necesitaba comprar algo, sabías que allí había dinero, ibas hasta para donde el cochinito, metía el cuchillo y sacaba de allí el dinero. Supuestamente después te lo reponía, supuestamente. Ahora, ¿qué sucede? Que un amigo de uno dice, no, chico, uno se quejaba, cónchale, mi mamá me sacó otra vez los reales del cochinito y me quedé sin plata, que iba para el cine. Le dice, no, chico, pero vamos a hacer algo. Tráete el cochinito para mi casa, que mi mamá no registra mi cuarto. Y entonces, bueno, uno hacía así. En vez de tener el cochinito en el cuarto de uno donde la mamá lo revisaba, se lo llevaba a casa del amigo de confianza. Ponía el cochinito y le decía, ponme ahí en medio. Por supuesto, no llevaba más o menos una idea de cuánto llevaba. Se empieza a correr la voz entre los amigos y cada uno va llevando su cochinito. Pero el dueño de esa casa donde se esconde el cochinito cobra una comisión, supongo. Bueno, allí se hacen arreglos siempre, porque siempre en esta vida todo es un arreglo. Entonces, bueno, cuando vayas al cine, en una de esas me llevas, me compras un caramelo, todas esas cuestiones usuales de transacciones de uno de chamo. Pero ocurría que una de esas, la madre le entró una ventolera de limpiar toda la casa y entró y consiguió los 20 cochinitos de los 20 amigos de la así. Eso o sea, la mamá del muchacho que recibía los cochinitos. Claro, porque entonces, ¿por qué tú tenías el cochinito con tu amigo? Estabas evitando que tu mamá revisara, viera cuánto dinero tenías e hiciera con el dinero algo que ella asumía que lo podía hacer porque estaba dentro de su ámbito. Al salir fuera del ámbito, ya quien tiene el dominio eres tú y quien maneja la información eres tú. Y el otro amigo se le consigue el cochinito, lo único que tienes que decir era
ese es de un amigo. Salvando las distancias, eso es lo que está allí reflejado. Empresas, personas naturales, sacaban su dinero. Ahorita no vamos a entrar en la discusión de cómo es que tienen dinero. Sacaban el dinero y lo llevaban a otro sitio donde le garantizaban que nadie iba a saber que él tenía el dinero allí, iba a poder hacer las transacciones y iba a gozar de una serie de beneficios que dentro de un ratico vamos a mencionar. En esencia es eso. ¿Eso es bueno o es malo? Tú sabes que esa dicotomía de bueno o malo depende. Yo lo veo principalmente... Para la humanidad, en general. Yo lo veo principalmente si es legal o no es legal. Bueno, empecemos por ahí. ¿Es legal o no es legal? Es legal. Porque en el caso del cochinito, no es ilegal que yo le dé mis ahorros del cochinito a un amigo evadiendo la inspección de mi madre. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal. No hay una ley que diga que yo le tengo que dar a mi mamá lo que yo tengo en mi cochino. Exactamente. Ajá. Eso es legal porque eso funciona en todas partes del mundo. Siempre y cuando tú informes, en este caso a tu mamá, mira mamá, yo voy a poner este cochinito allá, porque como yo me la paso todo el tiempo allá, es más fácil que yo pueda acceder a esa cuestión. Pero ve que me estoy llevando el cochinito. Las personas que utilizan los paraísos fiscales deberían informar a la entidad financiera del país que tiene una cuenta en un paraíso fiscal. ¿Por qué hay que informar? Tiene que informar porque tú estás inscrito tu acción en lo económico en un determinado territorio. Y en este caso, este territorio, que sería un país, tiene una serie de leyes impositivas, es decir, te van a cobrar impuestos por lo que tú estás haciendo con ese dinero. Alguien podrá decir, ese dinero es mío, yo no te tengo que estar informando. Perfecto, sí, pero es que ese dinero es tuyo, es porque viene consecuencia de una actividad que está enmarcada dentro de toda una serie de condiciones que el gobierno, el Estado, el gobierno y el Estado son dos cosas diferentes. El Estado te garantiza de que tú puedes hacer uso de ello. Y como contraprestación de esa garantía, tú tienes que cancelar al Estado vía impuestos, que es la figura, esos elementos. Verlo de otra manera es pensar, regresar a la Edad Media, en donde el rey estaba designado por obra y gracia del dedo de Dios, y al único que tenía que rendir cuenta era, por supuesto, a Dios, mediante la iglesia, por supuesto. Pero ahora no. Ahora todo lo que tú tienes responde a una serie de circunstancias sociales, económicas, políticas, sobre lo cual tú tienes que rendir lo que tú tienes que rendir cuenta. Ahora, ¿qué es lo legal? Lo legal es que tú lo estás llevando a estos paraísos fiscales porque vas a pagar menos impuestos. Ese es el primer elemento. Uh-huh. Y lo otro es tener facilidades en lo que tiene que ver con las transacciones que estás realizando. Cuando entremos en la parte de qué fue lo que pasó con el caso específico del venezolano, vamos a ver que se utilizó algo que es legal para cometer ilícitos cambiarios, tal cual por el problema que tenemos del mercado cambiario controlado en el país. Cuando uno de estos paraísos fiscales informa al país de origen de esos capitales, fulanito acaba de introducir en nuestros bancos tantos millones, ¿qué hace el país de origen? No, los paraísos fiscales no lo informan a los gobiernos. Bueno, en el caso de que se obligara a los paraísos a informar y ellos informaran. El dinero tiene una característica sumamente importante, que es como yo le digo a mis alumnos. Si usted quiere saber qué es lo más cobarde en el mundo, es el dinero. El dinero no tiene sentimiento, el dinero no tiene ideología, el dinero no tiene ningún tipo de afinidad con nadie, no hay fidelidad con nada. Basta que tú le digas al dinero, ¡bu!, para que escuche de dónde viene, para que salga corriendo hacia el otro lado. El día que un paraíso fiscal diga que va a informar a los respectivos gobiernos de cada uno de ellos, y vamos a ver que también es un tanto difícil que haga eso,
los poseedores de los recursos enseguida van a movilizar su dinero hacia otro lado. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta conversación sobre los paraísos fiscales y los Panama Papers con el profesor Ángel Urbina en una exposición muy, muy didáctica que nos acaba de hacer. @Gandradio80 es mi Twitter. Escuchemos de Maná y Shakira, Mi Verdad. Seguimos en Ágora, @Gandradio80 es mi Twitter. Converso con Ángel Urbina. El tema que nos ocupa hoy son los Panama Papers y todo el tema de los paraísos fiscales. Obviamente tú dices, Ángel, que un paraíso fiscal es paraíso fiscal en tanto no informa al país de origen cuánto es que se está depositando. Ahora, supongamos, en un mundo ideal, que todos los paraísos fiscales sí terminan informando. ¿Qué haría el país de origen? ¿Cobraría impuestos por un dinero que tú estás depositando en otro país? Tienes que ver qué tipo de relaciones se van a establecer, porque, por ejemplo, para España, Panamá no es un paraíso fiscal, dado que entre Panamá y España, en específico, hay un convenio para evitar la doble tributación. Uh-huh. España y Panamá cruzan su información financiera, y si tú estás pagando impuestos por tus actividades que haces desde España, pero tu centro lo tienes en Panamá, tú pagas impuestos en Panamá, pero no pagas impuestos en España. Uh-huh. Eso es lo que sucedería al tener la transparencia de la información financiera. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si todos los paraísos fiscales desaparecen y hay la libre información entre los diferentes gobiernos, bueno, se establecerán convenios impositivos en función de lo que allí esté sucediendo. O sea, que volviendo al caso del cochinito, si la mamá del niño que recibe los cochinitos informa a la mamá de los niños que depositaron esos cochinitos ahí, pues la mamá de los niños le pedirían a la mamá del niño que recibe el cochinito, dame una parte a mí porque... Exactamente. Se van a establecer esos elementos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Por qué son estos paraísos? Estos paraísos van dirigidos porque en el caso específico de los Panama Papers es un bufete de abogados internacionales en donde tú te comunicas con ellos y le dices, por ejemplo, mire, yo soy Gabriel Andrade, tengo $10 millones y yo lo quiero poner a trabajar con ustedes. Pero mi esposa, que es una cuaima, y después vas a tener que explicar por qué es una cuaima, ella me tiene amenazado que apenas yo vea a alguien más distinto a ella, me va a quitar el 80% de mi ingreso. No, de tu ingreso, de mi riqueza. De tu capital, de tu riqueza, que son estos 10 millones. Por supuesto, yo no lo quiero perder. Ellos te van a decir, ¿cómo no? Nosotros le vamos a crear una empresa y la vamos a manejar nosotros desde un punto de vista legal. Usted le entrega a ellos los $10 millones, ellos van a abrir una empresa a nombre de ellos y van a informar al gobierno panameño que están abriendo esta empresa y que ellos lo van a manejar. Hacer paraíso fiscal, la contraparte no necesita saber quién es el verdadero dueño, sino que es que tiene un poder para ellos manejarlo. Cuando tú vas a buscar la información, vas a encontrar que llegas hasta el buffet. Y el buffet te va a decir, mire, yo quiero saber de quién es esta cuenta. Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna orden legal dentro de Panamá que yo tenga que darle esta información? No, es que yo quiero saber. No, usted no puede saber, porque hay una confidencialidad entre lo que es el cliente y el buffet. Eso es lo que está allí planteado. ¿Qué fue lo con los Panama Papers? Que los Panama Papers fueron quienes estaban detrás de cada una de las empresas que este buffet estaba manejando. Ahora se sabe quiénes eran los dueños. Ahí es donde está el elemento. Ahora tú vas a decir, es decir, que yo le entrego los 10 millones y después yo no sé qué más va a suceder. Y lo que hago es que yo le tengo que decir a ellos, bueno, deme $100,000 que me voy de viaje. No. Ellos son los representantes legales. Más, para poder hacer las transacciones tienes que venir o una orden tuya o tú con tu clave de ingreso
dentro de lo que es el sistema financiero, haces las operaciones que vayas a hacer. Y nadie sabe que fuiste tú. Es ahí el elemento. Los paraísos fiscales es buen negocio para esos países. Se vive bien en Panamá, en Bahamas. O sea, ellos retienen una comisión por albergar todos esos capitales. Sí, por supuesto. Pero es rentable para los países. Es rentable porque ¿qué ocurre? En el caso de Panamá, tú vas a Panamá y hay un boom que se explica principalmente por la ampliación del canal de Panamá, que está próximo a terminar, pero también un boom dado todos estos recursos financieros que se están movilizando a través de todos estos tipos de buffet. Ojo, aquí fue solamente un solo buffet, pero hay infinidad de empresas que se dedican a hacer ese tipo de transacciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos tienen que informar, porque igualito tienen que van a pagar impuestos. Solo que mientras aquí en Venezuela tú tienes que pagar el 34%, por ejemplo, allá vas a pagar el 4%. Ahora saca cuenta de todo lo que puede entrar en Panamá cobrando el 4%, sin solamente garantizando de que van a tener la confidencialidad bancaria o financiera. Siempre y cuando sean activos, es decir, recursos financieros de orden legal. Solo que al existir toda esta cuestión laxa de no tener que informar muy bien de dónde proviene, entonces, bueno, allí vas a encontrar problemas de manejo financieros, de corrupción, de narcotráfico y de toda una serie de actividades ilícitas que se han venido reduciendo en función de una serie de elementos entre los mismos países, pero está esa posibilidad. Claro, porque no es nada más el tema de la evasión fiscal, sino también el tema del lavado. Ojo, ten cuidado cuando digas evasión fiscal. Tú no cometes evasión fiscal si tú le dices, bueno, claro, te llevas tus $10 millones declarando. Tú le dices al gobierno venezolano, a la entidad financiera, mire, yo me voy a llevar estos $10 millones. Pero en los Panama Papers sí hay una parte que es evasión fiscal, porque hay un dinero depositado sin haber informado a los países de origen. Pero lo que quiero llegar es que no es nada más ese tema de depositar dinero en otros países para legal o ilegalmente no pagar impuestos en los países de origen, sino también que muchos de esos dineros son mal habidos, narcotráfico, mafias, etcétera. Y entonces, claro, estos países lo reciben. Yo cuando he ido a abrir una cuenta en bancos venezolanos, se supone que hay una cierta investigación para ver de dónde viene ese dinero, porque si viene de narcotráfico, el banco está en la obligación de informar al gobierno que se está depositando un dinero que un poco misterioso, que no se sabe de dónde viene. Es que igualito, tú hables con estas empresas y tú les dices, el origen del dinero, de mis actividades económicas. Y tú, en cierta medida, tú tienes que demostrar, porque si tú vas entras a través de la página web de la universidad y pides tu constancia de trabajo, en tu constancia de trabajo dice profesor Gabriel Andrade de la Facultad de Humanidades y gana. Además, no lo vas a decir aquí porque no voy a pasar vergüenza de la miseria que gano. Tú sabes que nosotros somos los únicos empleados en toda Venezuela que todo el mundo sabe cuánto gana, cuándo nos pagan. Y todo no hay secreto bancario entre nosotros. Pero te dice, devenga tanto y entonces, deposito vamos a suponer, superior. Tú tienes un ingreso estimado anual de 600,000 bolívares y la persona le va a decir, bueno, ¿cuánto va a depositar? No, yo voy a depositar 600 millones de bolívares. Caramba, no me cuadra mucho. Claro. No, entonces tú le vas a decir, no, es que la diferencia de los 540,000 millones viene porque yo tengo una tía en Polonia que se acaba de morir y aquí está, mire, tengo mi acta de defunción y aquí dice esto. Ah, bueno, perfecto. Lo recibimos y eso sirve de respaldo. De resto, no necesariamente estas empresas tienen que informar, sino que es que confían en la buena fe del depositante o del cliente. Es más fácil abrir una cuenta en un paraíso fiscal que abrir una cuenta de ahorro en el Banco de Venezuela, por ejemplo, o en Banesco, para mencionar uno público o uno privado. @Andrade80 de mi Twitter y escuchemos de Alejandro Sanz un tema que se llama Enséñame tus manos.
Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Ángel Urbina a propósito de los Panama Papers y los paraísos fiscales. Entremos ya en materia de los Panama Papers. Ángel, ¿cómo queda Venezuela ahí? ¿Qué nombres venezolanos han salido ahí? Hay una gran decepción en gente de la oposición, porque se esperaba que algunos personajes del gobierno, que hay mucho rumor de que son corruptos, como Diosdado Cabello, por supuesto, el que está en el tope de esa lista, había una expectativa de que tarde o temprano el nombre de Diosdado Cabello saldría. Sí, porque obviamente si este hombre está robando, como dicen que está robando, obviamente ese dinero lo tiene que ocultar en algún lugar. Y qué más lugares que estos paraísos fiscales cuyos registros están en los Panama Papers. Pero no sale por ninguna parte. Bueno, es que hay decepción de lado y lado. Ajá. También la gente del oficialismo esperaba que salieran grandes nombres de lo que Mendoza recuerda los grandes cacaos, sí, en Caracas, que viene desde la colonia, para mostrar, fíjense que aquí se están llevando entonces, dinero y tal. De lado y lado mostraron ciertas excepciones. Lo que sí llama la atención es que el MINSI dio toda una serie de directrices en donde, para que no se tomara en cuenta o que esa cuestión de los Panama Papers forma parte de esa guerra económica que se menciona, y que si aparecía a alguien relacionado con el gobierno era una cuestión inducida. Ellos lo tomaron como medida preventiva, pues. Sí. Sin embargo, sí salieron algunos nombres, pero también ocurre es que, volviendo al ejemplo tuyo, que tienes $10 millones, tu esposa te tiene amenazado, entonces tú le dices, ve, Ángel, tú no tienes idea de lo cuaima que es ella. Entonces vamos a hacer algo, como tú eres mi alto pana, tú eres mi hermano de vida, que sí, que tú que sos el otro, yo te voy a colocar a ti como el dueño de los $10 millones, porque si por alguna casualidad se forma un lío, van a llegar hasta ti. Y tú vas a decir, no, pero si ese dinero es mío. Por supuesto, allí, desde un punto de vista legal, se hacen toda una serie de transacciones privadas que no tienen por qué salir, a menos que se vaya a un juicio, y esa cuestión es sumamente, primero, costosa y difícil de demostrar, en donde tú me cedas esos 10 millones y yo te pongo de contraparte en otro sitio, es lo que se llama un back-to-back. El equivalente, porque yo también tengo esposa, también es cuaima. Entonces, ahora tiene 10 millones, ahora sí me divorcio de ti porque ya está feo, viejo, gordo, etcétera, cualquier cosa. Entonces tú vas a decir, no, esos 10 millones respaldan un préstamo que tengo en otra parte, y quien es el garante de ese, o el beneficiario de ese préstamo, eres tú. Entonces, todo eso está allí. Testaferros, entonces. Sí, claro, existen los testaferros. ¿Y es posible que Diosdado tenga testaferros en Panamá? Bueno, posiblemente. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí elucubrando en función de lo que dice la gente. Fíjate que dice que una zapatería famosa, RS21, por ahí, ¿cómo? Es de él. Sí, entonces, sí, bueno, no vamos a caer en esos rumores aquí. Pero ¿cómo se podría probar el testaferrato? O sea, supongamos que Diosdado, mera suposición. Ojo, con esto quiero ser muy responsable, mera suposición. Supongamos que Diosdado sí tiene testaferros. Y supongamos que uno de esos testaferros sí tiene capitales en paraísos fiscales y aparecen los Panama Papers, pero no aparece el nombre de Diosdado, sino el nombre del testaferro. ¿Cómo haría yo para probar en una corte que ese testaferro o que esa persona es testaferro de Diosdado? Bueno, vamos a utilizar algo que es el más relevante caso, que es el caso del chofer y de la enfermera que atendieron a Chávez y que era guardaespaldas, etcétera, etcétera. Cuando yo leí la cantidad de dinero que esta persona estaba manejando, yo le dije a mi esposa, mira, vamos para conseguirte un título de enfermera, de chofer, que se vería muy bien vestida de blanco. Cuando escuché esto me va a matar, por supuesto. Y yo, mira, yo sé manejar, caramba. Y viendo tanto CSI, yo puedo decir, bueno, tengo ciertas habilidades para evitar que usted se meta en problemas. Eso sí, me va a pagar igualito como le pagaron a ellos. Es ese elemento. Pero eso es probatorio. Un juez en un tribunal aceptaría eso como un elemento probatorio. No, pero que tendría que
tendría que haber la confesión por parte de lo que se puede identificar como este testaferro, de decir, mira, si este dinero es de fulano de tal y yo testifico bajo juramento que pero sin confesión de no. resto, ¿cómo haces tú? Entonces, queda ese elemento de la próxima vez que nos tomemos una caja de cerveza. Chicos, tú sabes que ese tipo sí se lo robaba, pero no hubo manera, mira. Entonces, bueno, allí es esa. Bueno, lo que sí quiero es puntualizar es este elemento. ¿Qué ocurre? Para entrar en la otra manera en que se usan estos paraísos fiscales. Venezuela tiene un control de cambio estricto controlado por el gobierno y vamos a ponerlo claro, no sale o entra un dólar en Venezuela que no pueda pasar por la autoridad monetaria, bien sea CADIVI y ahora el CENCOES, que es el nuevo organismo que maneja la asignación de divisas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tú realizas transacciones con el resto del mundo y el resto del mundo hace transacciones contigo. Entonces, tenemos una economía que en los últimos años ha trabajado para abastecer el consumo del país, principalmente vía importaciones. Y entonces uno de los elementos que se logró descubrir allí es algo tan sencillo como que, bueno, se necesitan libros para los niños que están en la primaria. Lo vamos a traer de España. Entonces, pero tú no ibas con Planeta o no ibas con ninguna de estas grandes editoriales, sino que tú creabas una compañía en un paraíso fiscal. Te estoy hablando que tú, hace un momento dice la referencia, es más fácil abrir en el paraíso fiscal que en los sistemas financieros. Tú con $50, tú puedes abrir una empresa en un paraíso fiscal. ¿Qué ocurría? Se creaba una empresa de maletín, porque no tiene sede en ningún lado, sino una referencia nada más. Y entonces, esa empresa que estaba creada en ese paraíso fiscal era a quien tú le comprabas los libros. Y la empresa, tú le pagabas a la empresa, aquí hay que ser preciso. Cuando CADIVI o CENCOES le entrega a usted, le asigna $, para las transacciones, no es que se lo deposita en su cuenta, sino que usted le dice, le estoy comprando a fulano, aquí está la factura, y CADIVI liquida a través del Banco Central en la cuenta de la persona. Usted no entra dentro de ese manejo usted nunca ve $1. ¿Qué hace? La empresa aquí venezolana le dice, mira, le estoy comprando a fulano y aquí está la factura que ellos me emitían. Veían, depositaban, venía la importación de libros y entonces por ahí está un cuento fabuloso. Venían los libros, entraban, se legalizaban en Venezuela, se enviaban a Colombia como desechos de papel, lo recibía otra empresa en uno de estos paraísos fiscales y lo volvía a vender de nuevo, es decir, que se pagaba dos o tres veces. Sí. Una vez que se liquidaba ese elemento a la empresa fiscal, ya quedaba el dinero desaparecido. Bueno, yo tengo que añadir algo aquí, Ángel. Esa historia viene de Héctor Navarro. Se la escuché contar. Héctor Navarro es un hombre irresponsable por no haber actuado en el momento. Él ahora quiere venir a quedar como salvador de la patria contando estas historias, pero a mí me parece un hombre brutalmente hipócrita al contar estas cosas y no haber hecho nada en su momento por pura lealtad a Chávez. Por pura lealtad personal a Chávez. Él viene a destapar todo esto una vez que Chávez murió, porque no quería destaparlos mientras igual Chávez que estaba vivo. Así que reprocho enormemente a ese personaje y a Jordani. Creo que son nefastos. Y disculpa que me exalte aquí, pero es que... Bueno, es que eso se corresponde porque hay todo un impacto que todos estamos viviendo. Nefasto, ellos. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso hoy con Ángel Urbina a propósito de los paraísos fiscales y los papeles de Panamá, ese escándalo que ha reventado en las últimas semanas y que yo creo que esto no se le va a poder echar arenita y se va a esconder. Yo creo que esto se va a quedar por mucho tiempo. Puede ser que haya otras noticias que eclipsen un poco ahora el asunto de los papeles de Panamá, toda la crisis que está viviendo Venezuela y a nivel internacional otras cosas, pero esto no es algo ligero, esto
queda ahí. Ahora, esto de los Panama Papers, bueno, no los Panama Papers, el asunto de los paraísos fiscales no es algo nuevo. O sea, desde los años 60, 70... Siempre han existido. O sea, incluso hay una cosa, Ángel, que a mí me da un poco de risa, ¿no? Tú sabes que cada vez que hay una crisis de lo que sea, o algún escándalo, lo que sea, el Papa Francisco sale y él, frente a las cámaras, reprocha con su dedo y dice, eso está muy mal, ¿no? Y da lecciones morales. Pero, chicos, curiosamente, con esto de los Panama Papers, él está muy calladito. Y yo sé muy bien por qué él está muy calladito. Porque es que el Banco Vaticano es un tremendo paraíso fiscal también. Entonces, que el Papa venga a reprochar a todos esos inversionistas que colocan su dinero en Panamá o al propio Mossack Fonseca, que es la firma esta que recibía los capitales y organizaba el paraíso fiscal de Panamá. Si el Papa llega a reprochar eso, mucha gente le va a decir, pero su santidad, que el Banco Vaticano ha hecho exactamente lo mismo. No digo que lo siga haciendo, pero en algún momento fue muy notorio eso. El Banco Ambrosiano y su caso. El Banco Ambrosiano, que tenía vínculos con el Banco Vaticano, exacto. ¿Qué se ha hecho en las últimas décadas para tratar de menguar esto? Bueno, recuerda que por excelencia cuando se habla de este tipo de cuestiones, lo primero que uno piensa es en Suiza. Uh-huh. Y claro. Y no es una cuestión nueva que haya existido. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la característica de un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es aquel que tiene una serie de ventajas de sistema financiero, tiene gobiernos estables, y visto así, Suiza cumple con esos elementos. Panamá también, a pesar de toda una época de dictadura y todos estos elementos, es estable desde un punto de vista legal. Ojo, y también Estados Unidos tiene dos grandes centros de paraísos fiscales a lo interno de lo que es la misma actividad económica en Estados Unidos. Entonces, allí están estos elementos. Ahora, ¿qué ocurre? Es famoso el caso de Israel, que le reclama a Suiza toda una serie de recursos financieros que están depositados de cuentas de judíos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Alemania en manos de Hitler, todos esos elementos. Y también del dinero que los nazis le robaron a los judíos y lo depositaron en y también Suiza. de judíos que, previendo algo, lo colocaron allí. Lamentablemente, después, dentro de esa misma dinámica, desaparecieron y allí están esos recursos aumentados, por supuesto. Entonces, no es algo que es un invento reciente, no, eso viene visto así desde antaño. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Que en la medida que estos paraísos o estos elementos han venido siendo utilizados de una manera no legal, los países han venido imponiendo reglas para tratar de disminuir el impacto. Basta que un gobierno... y por eso es que en el caso de Venezuela se haría interesante. Basta que un gobierno sospeche que, en el caso de Suiza o Panamá, uno de sus conciudadanos haya cometido algún acto ilícito, él puede oficiar y decir, mire, nosotros tenemos serios elementos para considerarle que hay recursos financieros mal habidos por narcotráfico, por corrupción, etcétera. Y ustedes evasión y ustedes no van a responder. Y se han creado toda una serie de mecanismos de control sobre ello. Pero obviamente no se cumple. Porque Panamá no ha informado a cada uno de esos países. Sí, pero es que se han venido ajustando a ello. Y la tendencia es que van a desaparecer. Por supuesto, eso no lo vamos a ver dentro de 1 año, 5 años, 10 años. Pero se va a tender hacia ello. En los años 70, ir a Suiza a decir que Gabriel Andrade, nosotros sospechamos que él tiene allí dinero, los suizos te iban a decir... Se reían en mi cara. Le invitamos un café o un chocolate y muchas gracias por su interés, pero nuestras leyes impiden que si él... Ni siquiera puedo decirle si él es cliente de nosotros o no. Un secreto bancario. El famoso secreto bancario. Pero dado lo que después se ha venido descubriendo, bueno, mira, yo quiero seguir preservando mi integridad
de lo Pero que el derecho internacional contempla esa cooperación. O sea, si hay una ley que obliga a Suiza a decirle a otros países... No, la misma Suiza se ha impuesto ellos para preservar su pero imagen. Pero el problema, Ángel, es que quedan algunos países que no tienen esas leyes. Entonces, Andorra, Mónaco, las Bahamas, Luxemburgo, todo eso. Bueno, Luxemburgo no, porque está en la Unión Europea. Es un poco distinto Luxemburgo. Y el caso de Luxemburgo es muy sui generis, porque sí hay presión de la Unión Europea para el manejo de eso. Pero países que son mucho más autónomos, como esto que te estoy diciendo, Andorra, Bahamas, las Islas Maldivas, todos esos, no tienen esas legislaciones que tú dices que sí tiene Suiza. Entonces, ¿cómo se puede hacer para presionar a paisitos como estos para que sí revelen los secretos bancarios? Bueno, porque es que precisamente como al ser paisitos, el solo hecho de decir que vas a romper relaciones financieras con estos países que no van a poder realizar transacciones contigo, al menos que informen de una manera transparente lo que allí está ocurriendo, ya hace que la presión se haga importante. Además, todo pero eso ¿por qué eso no ha sido exitoso? O sea, ¿por qué si esa presión se le puede montar a Andorra o a las Bahamas, por qué aún así ellos no dan su brazo a torcer y siguen sin revelar secretos bancarios? Obviamente esa presión no ha funcionado. Bueno, porque ahí hay toda una serie de mecanismos que de repente tú y yo hasta desconocemos, que son utilizados para canalizar todo este tipo de recursos. Entonces, hay una máxima en lo que maneja el hecho de las leyes que dice, echa la ley, yo enseguida te saco la contraparte. Yo sé, ¿por qué estos grandes hay vacíos bufetes, que se le puede dar la vuelta? Estos bufetes son tan importantes? Porque ellos te van a encontrar un resquicio donde tú te puedas agarrar para tu beneficio, sea legal o no. Ojo, sea legal o no. No estamos entrando en la discusión de que si eso es lo adecuado, lo ético, todo lo demás. No, eso no es. Partimos del principio, ¿es legal o no es legal? Entonces, allí va a estar presente esos elementos. Y con esta, lo que ocurrió con estos papeles, solamente se entienden con estos avances tecnológicos de lo que es el manejo virtual. En los años 70, para tú conocer estos papeles, es que alguien se hubiese dedicado a fotocopiar esos papeles. Imagínate sacar 10 millones de copias que ahora en un disco duro portátil de 4 terabytes es más que suficiente para tener la información. Ángel, muy agradecido por haber venido a Ágora. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Es un placer, esto es una casa. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nos vamos con un tema de Eros Ramazzotti, Cosas de la Vida. A lo largo y ancho de todo el mundo, en donde se rememora reciente lo que fueron los Wikileaks y que fue la transferencia de información desde lo que son los diferentes organismos del Estado norteamericano de espionaje con el resto del mundo y eso salió a la luz pública. Pero comparado con lo que son estos Panama Papers, como también se le denominan en el mundo, eso de Wikileaks quedó un tanto disminuido porque era solamente un Estado funcionando alrededor del mundo y aquí es todo el mundo funcionando alrededor de un solo elemento. Ahora, en específico, ¿a qué se refiere ello? Se refiere a lo que es la existencia de los llamados paraísos fiscales. Para los no entendidos traigo una rápida referencia para todos entendernos. Todos crecimos en un barrio, en una esquina, en unas cuestiones así. Y anteriormente, aunque muchos pongan en duda ello, existía algo que se llamaba el cochinito, en donde tus padres te daban una mesada semanal y entonces uno gastaba una parte y la otra parte le iba guardando porque, bueno, después le iba a comprar una rosa a una muchacha que no le gustaba, un dulce, iba a ir al cine y entonces siguió los 20 cochinitos de los 20 amigos de así. Eso la mamá del muchacho que recibía los cochinitos. Claro, porque entonces, ¿por qué tú tenías el cochinito con tu amigo? Estabas evitando que tu mamá revisara, viera cuánto dinero tenías e hiciera con el dinero algo que ella asumía que lo podía hacer porque estaba dentro de su ámbito. Al salir fuera del ámbito,
Ya quien tiene el dominio eres tú y quien maneja la información eres tú. Y el otro amigo se le consigue el cochinito, lo único que tienes que decir era, ese es de un amigo. Salvando las distancias, eso es lo que está allí reflejado. Empresas, personas naturales, sacaban su dinero. Ahorita no vamos a entrar en la discusión de cómo es que tienen dinero. Sacaban el dinero y lo llevaban a otro sitio donde le garantizaban que nadie iba a saber que él tenía el dinero allí, iba a poder hacer las transacciones y iba a gozar de una serie de beneficios que dentro de un ratico vamos a mencionar. En esencia es eso. ¿Eso es bueno o es malo? Tú sabes que esa dicotomía de bueno o malo depende. Yo lo veo principalmente... Para la humanidad, en general. Yo lo veo principalmente si es legal o no es legal. Bueno, empecemos por ahí. ¿Es legal o no es legal? Es legal. Porque en el caso del cochinito, no es ilegal que yo le dé mis... Iba apartando, te daban un bolívar, tú apartabas un medio. Y tú ibas metiendo allí en el cochinito en medio a la semana. Ocurría que de vez en cuando en tu casa, por X razones, tu mamá necesitaba comprar algo, sabías que allí había dinero, ibas hasta para donde el cochinito, metía el cuchillo y sacaba de allí el dinero. Supuestamente después te lo reponía, supuestamente. Ahora, ¿qué sucede? Que un amigo de uno dice, no, chico, uno se quejaba, cónchale, mi mamá me sacó otra vez los reales del cochinito y me quedé sin plata, que iba para el cine. Le dice, no, chico, pero vamos a hacer algo. Tráete el cochinito para mi casa, que mi mamá no registra mi cuarto. Y entonces, bueno, uno hacía así. En vez de tener el cochinito en el cuarto de uno donde la mamá lo revisaba, se lo llevaba a casa del amigo de confianza. Ponía el cochinito y le decía, ponme ahí en medio. Por supuesto, no llevaba más o menos una idea de cuánto llevaba. Se empieza a correr la voz entre los amigos y cada uno va llevando su cochinito. Pero el dueño de esa casa donde se esconde el cochinito cobra una comisión, supongo. Bueno, allí se hacen arreglos siempre, porque siempre en esta vida todo es un arreglo. Entonces, bueno, cuando vayas al cine, en una de esas me llevas, me compras un caramelo, todas esas cuestiones usuales de transacciones de uno de chamo. Pero ocurría que una de esas, la madre le entró una ventolera de limpiar toda la casa y entró y con... ahorro del cochinito a un amigo evadiendo la inspección de mi madre. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal. No hay una ley que diga que yo le tengo que dar a mi mamá lo que yo tengo en mi cochino. Exactamente. Ajá. Eso es legal porque eso funciona en todas partes del mundo. Siempre y cuando tú informes, en este caso a tu mamá, mira mamá, yo voy a poner este cochinito allá, porque como yo me la paso todo el tiempo allá, es más fácil que yo pueda acceder a esa cuestión. Pero ve que me estoy llevando el cochinito. A las personas que utilizan los paraísos fiscales deberían informar a la entidad financiera del país que tiene una cuenta en un paraíso fiscal. ¿Por qué hay que informar? Tiene que informar porque tú estás inscrito tu acción en lo económico en un determinado territorio. Y en este caso, este territorio, que sería un país, tiene una serie de leyes impositivas, es decir, te van a cobrar impuestos por lo que tú estás haciendo con ese dinero. Alguien podrá decir, ese dinero es mío, yo no te tengo que estar informando. Perfecto, sí, pero es que ese dinero es tuyo, es porque viene consecuencia de una actividad que está enmarcada dentro de toda una serie de condiciones que el gobierno, el Estado, Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Nora Alba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade.
estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Y me acompaña esta noche Ángel Urbina. Él es profesor de la Escuela de Economía. Así es. De nuestra Facultad de Economía de la Universidad del Zulia. Bienvenido, Ángel. Hola, Gabriel, de nuevo. Y vamos a conversar sobre los paraísos fiscales y los papeles de Panamá. ¿Qué son los papeles de Panamá? Los papeles de Panamá son una serie de papeles. Solamente son aproximadamente como más de 100.000 referencias que están allí sobre lo que son diferentes transacciones a